Es integrante y vocal en el comité del programa institucional de tutorías de la Facultad de Medicina y él es el responsable del plan de acción tutorial en esta misma licenciatura. Es una persona que orienta a la comunidad desde el año 2019 y es representante de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Facultad de Medicina desde el 2021. Ha sido conferencista sobre masculinidades en los espacios de salud y aproximaciones a las expresiones de las masculinidades de los jóvenes universitarios. Tengo el verdadero placer de invitarlo y de que él esté aquí para presentarnos cómo funciona en realidad el PIT en fisioterapia y a pesar de que parece como muy distinto, en realidad sufren de las mismas cosas los estudiantes, ¿no? Pues muy bienvenido y adelante, somos todos, tu público es tuyo. Bueno, pues muchas gracias, doctor Samuel, muchas gracias, doctora Beatriz, por esta invitación. Pues para hablar de una de las licenciaturas que también es parte de la Facultad de Medicina, pero venía un poquito analizando, reflexionando si los que están presentes aquí, los que nos siguen por el Zoom, pues saben dónde está la licenciatura en fisioterapia. Digo, es una licenciatura que ya tiene alrededor de 14 años impartiéndose, pero ¿alguien sabe dónde está la licenciatura? Han visto a los alumnos por aquí, tal vez con su uniforme azul y la franja dorada, ¿no? Pero ¿y dónde se forman, doctora? Ah, los ha visto por ahí en alguna parte cerca del metro, aquí en la facultad. Exacto, claro. Y es porque, pues, también son alumnos de la facultad. Sin embargo, esto ya trae un nuevo reto para el trabajo con esta comunidad estudiantil. Porque la licenciatura en fisioterapia originalmente surge dentro de un ámbito hospitalario en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, alrededor del año 2012, cuando se ingresa su primera generación. Y de ahí, pues, viene una transición donde vienen diferentes pues, situaciones, como el incremento de esta matrícula. Iniciaron 30, después fueron 60, después fueron 120, y ahí se tuvo que tomar una decisión de, pues, no podemos recibir a tantos porque estamos en sedes hospitalarias. Tenemos algunos otros estudiantes de medicina, de otras especialidades o los de enfermería, entonces pues no nos permitieron en ese momento el hospital, pero se hizo algunos acuerdos en ese momento con la coordinación, con la doctora Laura Peñalosa, que fue la coordinadora que inició esta licenciatura, en acuerdos con el Hospital General y el Hospital Centro Médico en el siglo XXI, entonces teníamos tres grupos. Y así se mantuvo pues alrededor de casi 10 años, hasta que en el 2022 la Facultad de Medicina, junto con algunas autoridades de la universidad, nos asignan las instalaciones en donde hoy se imparten estas clases, que es en Adolfo Prieto 721, en la Colonia del Valle. ¿Dónde está? Si algunos son de prepa, pues está Dirección General de Prepas, nosotros estamos enfrente. Y estas instalaciones, pues se fueron adecuando para poder formar a los fisioterapeutas. Originalmente estas instalaciones eran de la Escuela de Cinematografía. Ahí estudió Cuarón, ahí estudiaron estos grandes cineastas. Entonces traemos como un legado atrás, ¿no? También los fisioterapeutas para seguir, pues formando a aquellos que puedan en un momento dado representar a México desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de la fisioterapia. Y esto pues trajo como transiciones, trajo retos. Hacer tutorías en su momento cuando yo ingreso a la licenciatura alrededor del 2017 era complicado porque los teníamos a cada grupo en diferentes sedes. Entonces nosotros laboralmente en lo académico administrativo estábamos en el hospital infantil y a veces era pues sí ve a ver a los alumnos porque surgió una situación, pero era más una cuestión de solventar esas esas circunstancias que se van dando a veces, ¿no? De ahí venimos a Adolfo Prieto y hay algo que pasa con estos alumnos. En su momento, en estar en estas sedes hospitalarias, tenían una práctica observacional de estar con pacientes, de mirar diferentes patologías, de mirar diferentes condiciones en relación a la salud. Hoy en día, a partir del 2022, cuando ya trasladamos a la comunidad estudiantil a esta sede, la experiencia desde los primeros semestres
Ya no hay esa experiencia de mirar a un paciente en su condición, sino que la adquieren hasta el tercer año. Ahorita voy a hablar un poquito sobre esto, porque los primeros 2 años son de ciencias básicas, materias que ellos deben de cursar para conocer pues, cómo se integra el cuerpo desde la anatomía funcional, porque es diferente la anatomía que ve un fisioterapeuta a la que ve un médico cirujano o como la ve también algún otro especialista. Es diferente la bioquímica, es diferente el tratamiento, porque los fisioterapeutas no recetan medicamentos, pero sí recetan un ejercicio que ayude a la persona a rehabilitarse, a mejorar su condición, a recuperar la movilidad si es que la perdió por alguna condición. Entonces, pues, ¿qué implica hoy acompañar a estos alumnos, no solo en lo académico? Estamos formando a estas nuevas generaciones y a alrededor de 6 generaciones que ya han egresado, eh, pues a rehabilitar estos cuerpos, a volverles a dar esa calidad de vida que merecen después de haber vivido alguna condición, alguna situación de enfermedad. Pero también pueden ellos, como fisioterapeutas, hacer mucha prevención, que lleguemos a condiciones más favorables en algún momento de nuestra vida, si es que, pues por ejemplo, aquellos que son deportistas de alto rendimiento, mejorar ese desempeño que tienen. Personas de la tercera edad que disminuyan esos riesgos de caída, ¿no? Que se les enseñe para que no tengan alguna fractura de cadera, para que no tengan alguna limitación y puedan mantenerse con una buena calidad de vida en esa última etapa de vida, ¿no? Entonces, pues estamos formando a estos alumnos, a esta comunidad estudiantil, en acompañar a las personas en esos procesos de dolor. Porque cuando perdemos la movilidad, nos damos cuenta pues de las cosas que podíamos hacer y de las que ahora ya no vamos a poder hacer. Y esto tiene una significación en el cuerpo, pero también en lo emocional. Entonces acompañan la frustración también de las personas. Imagínense una situación donde a un paciente se le dice que se le tiene que amputar algún miembro por alguna condición y ahí están tanto los médicos, pero también los fisioterapeutas para manejar esta frustración, para manejar ese dolor, para ayudarle a tener esperanza a que también pueda volver a recuperar lo más que se pueda su movilidad, sus capacidades, tener esa calidad de vida de nuevo. Entonces, hay que acompañarlos desde estos momentos de formación para que cuando ellos sean los profesionistas que están al frente de un paciente, lo hagan de la mejor manera. Lo hagan sabiendo las implicaciones que tiene que una persona pierda o tenga una limitación en su vida cotidiana a partir de la salud. Entonces, pues este trabajo se ha venido realizando en conjunto a partir del plan de trabajo del maestro Luis Alberto Luján Ramírez, el coordinador de esta licenciatura. Actualmente él, fisioterapeuta, pues ha venido también a incorporarse a lo solicitado por el propio programa institucional de tutorías de la Facultad de Medicina, donde hemos estado haciendo un trabajo en sinergia porque pues el doctor Samuel no puede ir a dar tutorías hasta fisio, pero allá estamos algunos que lo podemos hacer y que nos hemos ido formando para poder hacer este trabajo y para complementar este acompañamiento a la comunidad estudiantil de toda la Facultad de Medicina, en particular en fisioterapia. ¿A qué se enfrenta el estudiante de fisioterapia? Pues tiene algunas, como decía el doctor Samuel, compartimos ciertas cuestiones. La exigencia académica, la Facultad de Medicina sabemos que tiene esta exigencia académica, pero porque buscamos formar profesionistas que respondan a esta necesidad de la salud. Y la Facultad de Medicina se caracteriza de eso. Entonces, a veces esta exigencia académica que nos va a permitir egresar profesionistas con alto desempeño, sí les genera ciertas dificultades al inicio de ingresar a una licenciatura, porque no es lo mismo venir de una prepa de un CCH a estar ya con una materia de bioquímica, de anatomía, ¿qué otras son las que tienen como más índices de reprobación en fisioterapia? De fisiología a veces, eh, que aunque parecieran, son muy similares a las que tienen en medicina, sí tienen sus características. Y muchos alumnos empiezan con algunas frustraciones en este sentido porque sienten que no están obteniendo una buena calificación.
porque empiezan a percibir que hay otros compañeros que se desempeñan mejor, porque se dan cuenta que a veces los profesores, pues sí, motivamos a aquellos que nos dan una buena participación, pero a veces eso pues le pega también a otros alumnos, el sentir que sí lo podían decir, pero no sabían cómo, y ahora, bueno, pues me tengo que quedar como con esta sensación de si sí lo sé o no lo sé, ¿no? De ahí, pues a partir del tercer año, ellos empiezan bueno, a partir del tercer semestre, cuarto, empiezan con algunas materias disciplinares ya específicas de la fisioterapia, como el ejercicio terapéutico, se les ya da temas en particular sobre bioética. Ahí es donde entra también la materia de psicología y desarrollo humano para hablar sobre todo este proceso de cómo crecemos las personas a nivel individual, a nivel social, a nivel emocional, y se dan cuenta que cuando llegan a esas sedes hospitalarias, pues hay retos, hay dificultades. A veces sí los reciben algunos fisioterapeutas, a veces los reciben un médico de rehabilitación, porque son con los especialistas con los que van a trabajar. Pero a veces también en este tipo de circunstancias, pues el médico de rehabilitación está más acostumbrado a trabajar con estudiantes de medicina, no necesariamente con fisioterapeutas. Conocen el trabajo de los fisios, pero a veces esta, pues, genera ciertas dificultades de comunicación, de enseñanza en un momento dado. Poco a poco también la propia fisioterapia ha ido ganando terreno, se han ido colocando más licenciados en fisioterapia en estos espacios de rehabilitación, y los que los conocen, si alguna vez les ha tocado o han ido a estos hospitales donde haya un espacio de rehabilitación, siguen siendo muy pequeños y la necesidad es muy grande, no se dan abasto. Entonces, que lleguen estudiantes también ayuda tanto para su formación, pero para también a desahogar muchos de estos servicios que requieren una atención profesional y donde a veces los alumnos, pues, si no tienen una experiencia previa observacional, pueden empezar a hablar de qué hago con este paciente. Es que sí me lo dijeron en la teoría, pero ¿cómo lo llevo esto a la práctica? Hay a veces momentos de inseguridad personal, todos lo hemos vivido. Más cuando estamos con una persona que nos pide que le ayudemos a mejorar su condición de vida, ¿no? Entonces ahí ya empiezan algunas cuestiones, retos para el propio estudiante que en ocasiones no sabe cómo pedir ayuda o cómo orientarse para poder, en todo caso, ofrecer un mejor servicio. También presión por desempeñarse bien frente al paciente, bueno, lo es repetitivo. Ah, y aparte, pues tenemos un sistema en el que los alumnos, para poder elegir algunas sedes, para elegir sus áreas de profundización, que es en el cuarto año, tenemos 4 áreas de profundización. Una es neurología, pediatría, ortopedia y deporte y geriatría. Pues también en esta elección lo hacemos a partir del promedio que han tenido en su trayectoria académica. Entonces también eso empieza a tener como una exigencia de tengo que mantenerme con un buen promedio porque si no, no voy a poder elegir la sede que voy a que quiero, que me interesa, que es del área en la que yo me quisiera desempeñar. Creo que eso es algo que nos pasa en la Facultad de Medicina en general, ¿no? Esta presión de tener un buen promedio para poder elegir esos lugares donde queremos, y en fisioterapia también pasa. Algo que creo que no les comenté, pero bueno, lo retomo, es que somos una población pequeña. Tenemos alumnos por generación bueno, generaciones de 60 alumnos. Esta competición es un poco más directa porque se conocen entre ellos, porque entre los 60 tienen una interacción en algún momento. Y entonces esta competición puede ser un poco más directa entre, es que yo sé que esta persona tiene mejor promedio que yo. Es que yo sé que ella podría elegir antes mi sede porque ya platiqué con ella y es es la misma sede que yo quiero. Ahí ya empiezan ciertas presiones y empieza a afectar el desempeño de los alumnos en muchas ocasiones. Entonces, esto genera incertidumbre sobre qué va a pasar, tanto en sus últimas etapas de formación, pero también después, ¿qué voy a hacer? El plan de estudios en fisioterapia sí tiene una carga muy fuerte hacia lo clínico. Y me ha tocado en ocasiones, en algunas otras generaciones atrás, hablar con alumnos que dicen, es que yo no quiero estar tanto con pacientes, me apasiona la fisioterapia, me gusta, pero no quiero estar frente siempre a un paciente, me gustaría explorar otras áreas. Ahí implica también orientar, darles otras opciones, ver que su desempeño laboral se puede ir enfocando en otros campos, como lo educativo o la docencia,
como la gestión y administración, porque también los fisios pueden estar en esos puestos directivos, en clínicas, en espacios de salud, en la parte de la generación de políticas, porque tienen una visión que puede también apoyar a todo este sistema de salud en general. O también en la parte de la investigación que hoy se está promoviendo mucho en la fisioterapia, porque se está buscando que la fisioterapia tenga bases se me fue el término, en lo basado en la evidencia. Entonces, ahí también hay mucho trabajo que hacer porque aún falta mucha investigación en fisioterapia. Y se está empezando a hacer, o ya se tiene algunas investigaciones, pero se tiene que potencializar más esto. Entonces, no es solo una carrera difícil por la exigencia. De inicio, pues también cuando ellos ingresan tienen un proceso de ingreso indirecto, tienen que hacer un examen de conocimientos. Digo, si ya están en la UNAM, pues además tienen que hacer otro examen para poder ingresar con nosotros. Hay como pequeños procesos, procedimientos que de alguna manera pues van marcándoles una exigencia a los alumnos, que les van marcando la manera en cómo en algún punto pues van a seguirlo viviendo en los últimos años y esos promedios pues se vuelven de pues una presión individual en muchas ocasiones. Aquí es donde entra el plan de acción tutorial y que lo hemos estado trabajando, lo hemos estado dialogando mucho con el doctor Samuel, con la doctora Beatriz, porque pues hoy sabemos que la universidad está pidiendo que atendamos a nuestra comunidad estudiantil, no solo en que mejoren sus condiciones o su trayectoria académica, que mejoren en sus conocimientos, sino que también atendamos esos aspectos de su salud emocional, que atendamos esas otras cuestiones sociales, no porque les demos resolución, pero sí que les podamos dar un punto de vista para que ellos puedan enfrentarlos. Muchos de nuestros alumnos no solo están estudiando, están creando vínculos con sus compañeros, con las personas con las que se rodean, con los docentes. Y a veces esos vínculos pues son trascendentales porque algunos tal vez encuentran a su pareja desde la licenciatura y puede que se queden con ellos, puede que no. Pero también puede que en algún momento busquen a ese profesor que marcó su vida, porque desde el primer semestre hizo un comentario que le ayudó a decir, me interesa mantenerme en esta licenciatura. Estaba dudando, ya me iba a salir porque creí que no era la fisioterapia lo mío, pero ese comentario de este profesor me ayudó a tomar la decisión de continuar aquí. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en esta área? Se creó este espacio del área de tutorías en la licenciatura en fisioterapia para poderles orientar a estos alumnos, ya que muchos de nuestros profesores también son profesores de asignatura, entonces solo van, imparten su clase y se retiran para ejercer su práctica profesional en otros lugares. Algunos tal vez sí tienen varias horas y están ahí, pero en general no todos los profesores pues tienen una interacción constante con los alumnos. Sin embargo, los que estamos en la coordinación de la licenciatura, pues somos quienes más los conocemos. Y ahí viene esta necesidad a partir del análisis de diferentes aspectos que hemos estado revisando, trayectorias académicas, el examen diagnóstico, índices de reprobación de materias, eh, ausentismo, deserción, abandono escolar, ¿qué está pasando con esto? Pues se empieza a fortalecer este programa para ver cómo están estudiando los alumnos. Cada alumno trae un diferente estilo de aprendizaje, pero además la fisioterapia es una profesión muy práctica, que requiere el trabajo a veces manual, que tiene una interacción diferente también con los pacientes, porque probablemente un fisioterapeuta va a pasar con el paciente alrededor de media, 45 o hasta una hora de intervención. Esto ya trae un reto diferente, entonces necesitamos ver qué pasa con ellos. Y muchos de ellos son muy kinestésicos, porque además son poblaciones que en algún otro momento han hecho alguna otra práctica que les ayuda o que les acercó a la fisioterapia, como deportistas, que tenemos muchos alumnos que son parte de los equipos representativos de la Facultad de Medicina, o que han sido bailarines, que tenemos alumnos que ya han estudiado carreras en danza a nivel del país y hoy están estudiando fisioterapia. Entonces, esto trae otros retos, otra forma de acercarse al aprendizaje, porque si ya tienes a alguien que conoce cómo se mueve el cuerpo, ahora enséñale a intervenir en él desde una visión médica, ¿no? Entonces, ¿cómo estudian? ¿Cómo se sienten?
ahí ha sido más un trabajo de lo que yo he estado observando, de ese análisis situacional con muchos de estos alumnos. A veces pasa que muchos de ellos no se sienten parte de la universidad o hasta propios de la Facultad de Medicina. Pues ya tienen un lugar en fisioterapia, pero es que no estamos en ciudad universitaria. Es que no tomamos clases tan allá o son muy poquitas las que tomamos. No es lo mismo venir a Ciudad Universitaria, caminar de Copilco hacia acá, venir acompañado por muchos otros compañeros, aunque no sepas de qué carrera son, a llegar directamente a la Colonia del Valle, donde casi todo es residencial o muchas oficinas. Tienes que caminar del Metrobús hasta la licenciatura o del metro hasta la licenciatura y son más cuadras, no son las 3 de aquí de Copilco. Entonces, eso ya genera ciertas dificultades. Muchos de ellos vienen desde lugares muy periféricos. Sabemos que esto pasa en toda la universidad. Son alumnos que vienen desde Tepoztlán, Las Pirámides, Coajimalpa, Chalco. Es que el tráfico no me permitió llegar. Es que el Metrobús venía súper lleno. Ahí ya hay situaciones de cómo se están sintiendo los alumnos en la manera en cómo se llegan a sus clases, en la manera en cómo empiezan a establecer ciertas relaciones con sus compañeros. De repente hay también casos donde, ay, es que mi compañero sí viene en coche y yo no puedo llegar en esa situación. Esas comparaciones, pues, tienen que ver mucho también con los procesos de identidad, de cómo se siguen definiendo en este momento, en el cómo miran a los demás, en el cómo se dan cuenta de otras realidades también. Y aunque se busca formar de la misma manera, pues hay sentimientos que se están dando en los espacios educativos y en el cómo se proyectan como profesionales. ¿Qué va a pasar si sabemos, y esto porque lo hemos estado revisando también en los alumnos egresados, en las encuestas de egresados, hace unos días las revisamos, la mayoría se está autoempleando, porque como institucionalmente no hay tantos espacios para que ingresen a las áreas de rehabilitación y a veces institucionalmente no les reconocen como licenciados, se les sigue viendo como técnicos. Entonces, y es un pago como técnico, no como un licenciado, pues muchos de ellos han también apostado a tener que autoemplearse. Pocos sí los hay, pero es la minoría que han visto la opción de estudiar una maestría, de estudiar un posgrado, para poder en todo caso abordar otras áreas, para explorar otros espacios donde también ellos puedan abordar. Y algunos que nos hemos enterado, pues que se han ido metiendo en empresas farmacéuticas, donde ellos apoyan en algunos procesos, donde ellos han venido como también a darle un nuevo sentido a la fisioterapia y el impacto que este tiene en la salud en las empresas farmacéuticas o las empresas que venden ciertos aparatos para los procesos de rehabilitación. Pero la realidad es que muchos de ellos saben que en algún punto puede que se tengan que generar su propia condición de empleo, ir a ver a un paciente a una casa, poner probablemente su propia clínica. Algunos lo visualizan, muchos otros, cuando llegan a los últimos años es cuando se dan cuenta y dicen, genera un choque de, eso es a lo que me va a tocar, entonces tengo que ver cómo resignificar hacia dónde me puedo proyectar en todo caso personal y profesionalmente. Eh, y aquí lo que hemos hecho en el PAD, ¿sí voy bien en tiempo? Ok. Eh, pues estamos buscando favorecer la permanencia y el egreso exitoso, que la mayoría de estos alumnos pues puedan mantener un promedio que les permita pues elegir algunas sedes o al menos que no se lleven tantas materias de reprobación porque el plan de estudios tiene muy pocas materias seriadas. Entonces al final pueden seguir avanzando en los niveles superiores del grado, pero a veces llegan al último año y no pueden elegir su servicio social porque deben una materia de primero. Entonces tenemos que ayudarles tanto en asesorías académicas, pero también de, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a organizar? Tienes tu sede, pero tienes que venir a clases. Hay que encontrar esas maneras de que él pueda organizarse y tomar la decisión de cómo va a cumplir para que no se rezague más, para que pueda continuar. Y en un momento dado, pues si ya no tiene otra opción y tiene que aplazar su servicio social, ¿cómo lo vas a aprovechar? ¿Qué vas a hacer con ese tiempo? ¿De qué manera vas a venir a seguir estudiando? O si vas a trabajar, ¿cómo vas a organizarte en general para que puedas terminar tu licenciatura y no te quedes atorado?
Y esto pasa, creo que en todas las licenciaturas, en particular de la UNAM. Podría ser una ventaja, pero a la vez, insisto, también puede ser algo complicado porque conocemos a toda nuestra población. Son 260 alumnos más o menos los que tenemos de primer a cuarto año. Entonces, sí nos damos cuenta cuando uno deja de asistir. Sí percibimos cuando alguno ya no asiste y a veces sí nos enteramos de ciertos motivos, a veces no. Pero tenemos que buscar que la mayoría de estos alumnos pues tengan un egreso exitoso. Disminuir ese rezago, la reprobación y abandono, fortalecer la identidad profesional del fisioterapeuta. Eh, Insisto, porque pues a veces solo están allá, pues sí, estamos rodeados de algunos fisioterapeutas, pero nos gustaría estar acá en Ciudad Universitaria. Algunos, les decía, pertenecen a los equipos representativos, pero ¿qué implica eso? Porque yo tengo que terminar mis clases allá en Adolfo Prieto y trasladarme para acá para poder participar si hay una competencia, si tengo entrenamiento. Es que el coach, pues este año no me quiere firmar la beca deportiva. Entonces también hay que ayudarles en ese sentido para que ellos puedan seguir generando su propia identidad individual, pero vincularla con la formación como fisioterapeutas. Y hoy hay algo que sí nos ha estado ayudando mucho. Tenemos una unidad universitaria de atención en fisioterapia. Se inauguró el año pasado. La doctora Ana Carolina nos acompañó a inaugurar esta clínica, este espacio de atención fisioterapéutica. Y eso ya empieza también a dar otra perspectiva a los alumnos porque ya ven pasar a los pacientes, porque algunos bajan a hacer algunas prácticas, entonces también ya empiezan a ver cómo es la intervención y ahí también va fortaleciendo poco a poco esta identidad profesional. Y atender de forma preventiva y oportuna el bienestar psicoemocional. Esto pues, es fundamental, lo vivimos el semestre pasado, la importancia de atender la salud emocional, pero aquí implica otro reto, que muchos alumnos, aunque saben que está ProSam, pues se les es complicado venir acá, porque tengo mi clase allá, pero tengo que ir a la facultad a tomar mi sesión. O a veces sí, algunos pueden aceptar en línea. Ahí lo que implicó fue que nosotros tuvimos que empezar a atenderlos, aquellos que tenemos esta formación en psicología, a formarnos, a actualizarnos, a tener estos recursos para empezar a darles esta atención a los alumnos y que eso pues no sea un impedimento para seguir su atención, su formación académica, porque lo emocional a veces los rebasa. Acabo de terminar con mi pareja. Es que llevaba tantos años, teníamos todo un proyecto de vida. Llevaban tal vez un año, pero era un proyecto de vida, ¿no? Y ahí es donde hay que a veces orientarles de sí, esto va a doler, pero va a ser algo temporal. Pero ¿qué vas a hacer? Sigue haciendo tus actividades académicas, sigue saliendo con tus compañeros, sigue realizando tus actividades personales. Y poco a poco de, oiga, profe, ya me siento mucho mejor, qué bueno que pude hablar con usted. O, ¿sabe qué? Es que pues mi familiar está enfermo, no hay nadie que lo atienda, pues me están pidiendo que yo lo lleve. Ok, pero ¿cómo ve y habla con tu profesor? Dialoga con él, dile o llega a un acuerdo con él, una negociación que te permita faltar ese día y entrégale las tareas, no te atrases en estos otros aspectos. Ahí es donde tenemos que fortalecer mucho esta orientación, porque a veces no es que los alumnos no sepan tomar decisiones, es que se sienten abrumados por esas decisiones que a veces no les corresponden. Y ahí es donde hay que ayudarles a esclarecer un poco en el cómo se pueden ir moviendo. Es que hay una materia que no me acomoda porque yo a esa hora tengo que entrar a trabajar, porque sabemos que muchos de nuestros estudiantes trabajan. Ok, negocia con tu profesor, ve si él es flexible, te permite entregar trabajos o de qué otra manera vemos para que puedas, en todo caso, pues si no si te manda final, bueno, presentas el final y si no, te vas al extraordinario, pero tú primero negocia antes de estar pensando en que ya reprobaste la materia, porque también muchos de nuestros alumnos se van a esa idea fatalista, al peor escenario. Pero antes de llegar a ese peor escenario, veamos primero opciones, negócialas y si no, ya vamos viendo cómo vas a llegar a ese último escenario. Pero primero veamos qué puedes hacer, con qué recursos puedes utilizar para poder mejorar esta condición y no rezagarte. Y esto pues al final implica acompañar el desarrollo de habilidades académicas y clínicas. Entonces,
hay alumnos, me acaba de pasar en la semana que di la clase de Psicología y Desarrollo Humano, una alumna que está en el Hospital General, vio a un paciente, eh, me parece que traía una fractura, creo que un miembro, no recuerdo cuál, dijo un miembro. Al revisar la fractura se dan cuenta que tiene cáncer de hueso, creo que es osteosarcoma, no sé el término, y esto implica que se le tiene que amputar el brazo. Entonces, la alumna me dice, es que yo lo vi antes de que nada más era una fractura, pero se detectó esta condición de salud y a la siguiente semana ya le habían amputado su miembro. Para mí fue muy impactante porque yo lo vi completo, como una persona que nada más venía por una fractura, ahora ya no tiene un miembro y esto tiene que, pues le generó un impacto emocional en el, ¿qué hago? Porque tengo que resignificar a la persona desde otro lugar. Si para la propia persona es difícil, también para el terapeuta, o sea, significar es todo un proceso individual, ¿no? También nos mueven esos pacientes, esas historias. Entonces, acompañar al alumno de sí, pero ¿qué puedes hacer ahora tú? ¿Desde qué manera lo vas a acompañar a este paciente con esta condición? ¿Cómo lo vas a... y el acompañamiento no siempre tiene que ser en el decirle que se va a mejorar, de que va a cambiar su vida o de que después va a poder hacer de nuevo todas esas cosas, sino a veces tiene que ser en el silencio, en el que solo estés ahí, en el que lo movilices, en el que le enseñes a cómo se va a poder acomodar ahora. Ahí es donde estamos acompañando también a estos alumnos en esos aspectos del impacto que tiene su propia profesión. Entonces, pues es una profesión muy humana, muy cercana a los pacientes y hay que enseñarles a los alumnos a cómo manejar todas esas condiciones para cuando ellos estén pues ya en su práctica profesional como egresados. Eh, ¿Cuáles son como los ejes en los que hemos estado trabajando? Pues esto creo que se apega mucho a lo que establece la universidad, también lo que hemos estado haciendo desde aquí, desde el programa de tutorías, del programa institucional de tutorías de la facultad. Acompañar las trayectorias académicas en el seguimiento, en la orientación, en si hay servicios dentro de la universidad, si está la de GOAE para ciertas actividades, si está psiquiatría y salud mental para aquellos casos mucho más particulares, para las becas. Esto sí ha sido uno de los trabajos más fuertes que hemos estado haciendo desde el programa de acción tutorial en la licenciatura, en el plan de acción tutorial, porque a veces también las becas pues no se enteran cuando salen. Y este año logramos difundir y que se postularan alrededor de 650 alumnos. Muchos duplicaron becas y alcanzamos que tuvieran alrededor de 400, bueno, que se les asignaran 400 becas. Algunos alumnos sí con dobles becas, algunos pues con una sola beca. Es muy bueno porque pues teníamos como ahí una cuestión de rezago en difundir las becas a tiempo, en darles el seguimiento, en decirles, mira, esta beca te conviene más por tu promedio, por tu condición. Tenemos algunos, por ejemplo, que tienen o que provienen de una comunidad indígena y hablan la lengua, entonces esta beca es más específica para ti. Ahorita que salió la beca de Scotiabank, sí, creo que sí fue la última que se está publicando y que se acaban de inscribir, pues tienen que hacer un ensayo sobre cultura de paz y no violencia, desigualdad, y no me acuerdo cuál es el otro tema, pero pues tienen que hacer un ensayo. Y muchos de ellos me tocó en estos días estar revisando como su tema y el objetivo, pues iban a temas muy generales. Les digo, no, váyanse a algo más particular, a lo que ustedes saben, a lo que ustedes han vivido, desde la propia fisioterapia, desde el ámbito de la salud, desde ahí aborden y propongan ustedes su ensayo, porque va a ser lo que ustedes plantean, no tanto en lo que les están pidiendo que escriban, sino que ustedes se sientan cómodos en ese escrito. Entonces, ahí viene mucho de esta orientación también para que ellos se puedan postular, para que tengan el acceso a esas becas y ese apoyo económico pues les facilita seguir estudiando. Las asesorías académicas, sabemos que hay materias siempre complicadas, principalmente en los primeros años, ya las tenemos identificados y aquí lo que hemos hecho es apoyarnos mucho de los pasantes de fisioterapia, formándolos en los cursos de tutorías pares para que puedan ellos acompañar a sus compañeros, porque no es de, es que yo me sé este tema. Sí, lo puedes saber, pero tienes que saber cómo transmitírselo a tu compañero.
tienes que identificar sus necesidades y además ser didáctico, porque como tú ya tienes la experiencia como estudiante, que probablemente te facilitó o no tu aprendizaje, bueno, hagámoslo más didáctico, genera una estrategia, una actividad que les permita a tus compañeros aprender mejor. Entonces, por ahí hemos trabajado mucho esta parte de las asesorías académicas, sin embargo, nos las siguen pidiendo los alumnos y en cada generación va a ser diferente estas solicitudes, ¿no? Y la atención psicoemocional, bienestar y salud mental, promover la atención de la salud mental, hablar de esos días conmemorativos, hablar de estos temas, por ejemplo, como el suicidio. Hay un tema en particular que yo toco en la materia de psicología y desarrollo humano, pero que también lo hacemos visible en la comunidad estudiantil. Una, porque a veces es un tabú que sucede mucho en nuestras comunidades. Aunque seamos profesionistas de la salud, no siempre lo hablamos. Y tenemos que hacer visible que es un tema a formarnos, a actualizarnos y a saber hasta nuestra capacidad de qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Ahí también hay que promoverlo y hablarlo para que también, si en algún punto hay algún caso de alguna persona, lamentablemente sí conozco el caso en este momento de una chica que tiene una situación de acción suicida, que cuando hay que canalizarte vamos a seguimiento la creamos, damos práctica nacional, vale, para ir a apoyar en una personas especializadas para hablar de ahí, de cómo vas, estoy. Sé que tal vez la se va a tomar la escuela, pero que sepas que hay alguien que puede estar interesado. Si ella tiene los recursos y en su momento tenga la atención necesaria, pueda regresar a la escuela. Que eso también, la escuela a veces se vuelve un gancho para mantenernos. Entonces, aquí hay que acompañar esos procesos en muchas ocasiones. Eh, pues el plan está sustentado en una visión de formación donde el estudiante no solo aprende contenidos, porque al final sé que la mayoría de nosotros queremos que nuestros alumnos aprendan esas materias que les damos, pero la realidad es que también ellos están, insisto, construyendo su propia identidad profesional, aprendiendo a ser resilientes, que esto pues lo van a utilizar tanto para la vida personal, pero también para la vida profesional, porque a veces esos conflictos entre los diferentes profesionales existen y tenemos que encontrar esas maneras de seguir adelante, de seguir levantando la voz, de poder decir, en este punto yo tengo esta perspectiva, esta opinión de cómo podemos hacer nuestra intervención. Que ellos poco a poco también vayan tomando esta participación y que aprendan también a decir, sabes que pues definitivamente en este punto yo no puedo. Ahí hay mucho de este proceso de resiliencia para que ellos puedan aprender y aplicarlo después. Y un sentido de pertenencia. Insisto, esta parte de la pertenencia porque sí lo sabemos, que los alumnos pues buscan sentirse parte de la universidad. Hoy la unidad de atención en fisioterapia pues se está expandiendo porque no era suficiente el área de los consultorios, sino que se necesita generar un gimnasio de fisioterapia para la atención de los pacientes y se está logrando. Actualmente esperemos que en un par de meses ya podamos tener este espacio habilitado. Pero este espacio anteriormente era, pues era un galerón, era casi este espacio, pero plano, y lo adaptamos para hacer actividades con los alumnos. Les pusimos una red de voleibol. Ayudó mucho porque desfogaba mucho este estrés académico, pero hoy ya no lo tienen, porque teníamos que meter este espacio del gimnasio fisioterapéutico. Entonces, sí, llegaban con la pasante de medicina, es que me luxé el dedo, me lo hizo hacia atrás el balón, es que me llegó muy fuerte el otro compañero. Sí, pues eran sí, ahora sí que visitas por otras condiciones. Hoy están llegando porque es que tengo mucho estrés, es que me duele el estómago, es que tengo gastritis, porque ya no hay algo que les ayude como a desfogar mucho de esas condiciones. Y ahora tenemos que plantear una estrategia en la que nos permita ayudar a los alumnos a que puedan hacer ciertas actividades que les ayude, bueno, que sean lúdicas para que mejores también su desempeño y se sientan cómodos en la licenciatura. Implicó que en algún momento, pues en estos, hicimos un torneo de voleibol y pues hasta los profesores fuimos a jugar. Nos sacaron al segundo partido, pero ahí estábamos y nos veían como parte también, y involucrándonos, bromeándonos con los alumnos, ellos bromeándonos y demás. Entonces eso, pues también genera una cercanía con esta comunidad. Y
Pues esto hemos venido haciendo como algunas pequeñas encuestas para ver cómo les estamos ayudando desde el área de tutorías, de las asesorías académicas y del apoyo emocional. Sí nos ven como un espacio que les hemos apoyado, pues es un espacio abierto, es un espacio seguro, saben que no vamos a ir a decirle al coordinador, oye, este alumno trae esta situación, a menos que sea una condición muy delicada que requiera que la coordinación o hasta la propia dirección tomen decisiones, sí, pero ellos saben que guardamos esta privacidad de esos datos, de esa información que ellos nos comparten y que les damos o buscamos darle solución. Si no sabemos en ese momento qué, les decimos, regresa en un ratito, te investigo y te damos esta información. Pero también hay casos de alumnos que no nos conocen. Tal vez porque desde su propia individualidad, porque prefieren solo ir, tomar sus clases y se retiran y no han visto esta necesidad de acercarse a esta área. Ahí es donde tenemos que seguir trabajando, en seguir difundiendo, en seguir sensibilizando, en seguir acercándonos a los grupos. Lo que nos ha ayudado un poco es que como son grupos pequeños, tenemos 3 por cada grado, pues vamos y los saloneamos. ¿Saben qué? Ahorita hay beca. ¿Saben qué? Acuérdense que está el servicio de atención psicológica para la orientación emocional. ¿Saben qué? Sus objetos perdidos. Ah, bueno, ya me volví similar a servicios a la comunidad. Aquí vengan a buscar sus botes de agua porque tengo una caja llena de botes de agua. Y aún así no van, ¿no? Pero bueno, ellos saben que hay un espacio y tenemos que seguirlo promoviendo para que el alumno sepa que estamos cercanos a ellos, que les vamos a buscar dar orientación, que en algunos puntos vamos a ayudar a negociar con sus profesores, con algunas áreas académico-administrativas, pero que al final va a ser para su bienestar, para que ellos puedan continuar sus estudios. El impacto emocional, pues, se está trabajando mucho, principalmente en este aspecto del abandono de la carrera. Sí tenemos algunos casos, son muy detectados, pero bueno, es algo que puede pasar porque lo económico a veces les pesa mucho a los alumnos, porque lo emocional de repente les sobrepasa, porque las exigencias familiares también a veces son muy fuertes. Tengo historias de alumnos que durante la pandemia una chica pues entró a fisioterapia, pero no porque ella quisiera, sino por la presión de los papás. Entonces estaba estudiando 2 carreras al mismo tiempo durante la pandemia. Alguna vez me contactó y me dijo, es que no puedo con las dos. Le dije, ok, tranquila, puedes elegir. Tuvo que darse de baja de fisio y terminó la otra carrera, pero después fue de, sí quiero terminarla, pero sé que no la voy a ejercer. Ok, termina. Hay una presión extra, viene desde lo familiar. Ella hoy está casi por terminar y en algún momento me dijo, es que sí las voy a terminar, voy a cumplir con mis papás, pero yo sé que después voy a hacer esto otro, porque además tenía una carga más hacia las humanidades, ni tan siquiera la salud, ¿no? Entonces fue así de, ok, tal vez a veces se tiene que llegar a cumplir con eso, pero no quiere decir que no puedas después tú elegir hacia dónde te quieres dirigir. Y ahí también implica esa parte de orientación, de acompañarlos a que puedan elegir ese tipo de situaciones para que ellos se puedan sentir plenos en su desarrollo personal y profesional en un momento dado. Afrontar duelos familiares, esto es muy común. De repente, pues se muere el abuelito pues pilares fundamentales, papá, mamá, que aportan económicamente. Esto ha sido una constante en este acompañamiento desde la pandemia, pero hoy todavía se sigue haciendo y decirles, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Busquemos una beca para que ese apoyo económico pues no te falte o al menos subsane una parte. Manejo de la ansiedad en exámenes, esto es común, creo que para todos, pero hay algunos que se ponen más o cuando tienen que hacer una presentación, me tocó también con una alumna del 4.er año, ya estaba al final, me dijo, oiga, es que pues me pongo muy mal cuando estoy exponiendo. Ya está en el último año, supondríamos que ya es una habilidad que adquirieron. Y me dijo, es que no sé cómo controlarme cuando estoy enfrente de mis compañeros. Curiosamente, yo estaba en una reunión de profesores, pero pues, le bajé el volumen. Le dije, ok, mira, te voy a dar un libro, vas a leerme esto y le vas a exponer a tus profesores, a todos tus profesores. Le puse bajito el volumen a la videollamada y en lo que ella iba leyendo, yo le iba haciendo algunas observaciones de respira, ahora háblales a los profesores.
A veces esas estrategias, esas pequeñas actividades pueden ser significativas porque la alumna después me dijo, sí, sí pude exponer, ya me sentí más tranquila, ya pude hacer esto otro. Ahí es donde está mucho de este acompañamiento, de orientarles en en esos pequeños momentos con algo creativo, con algo que podemos utilizar para que ellos puedan saber que tienen los recursos y que lo pueden afrontar de la mejor manera. La regulación a la frustración académica, pues lo vivimos en todos los lugares, y el desarrollar seguridad personal, porque siguen muchos alumnos pues con estas dificultades de sentirse, es que sí soy bueno, es que sí puedo desempeñarme en la fisio. Siempre las carreras a la mitad, en el cuarto semestre, quinto, para pasar a quinto, sabemos que viene una crisis de, bueno, ¿y si me dedico a esto? Mejor me cambio de carrera. Ya muchos cuando entramos, a mí me pasó que ya entré al quinto semestre, empecé las prácticas, dije, no, sí, sí es lo que quiero, pero a veces esas dudas están ahí. Entonces hay que ayudarles a saber que lo que ya aprendieron, lo que ya conocieron, ahora lo pueden llevar a la práctica. Eh, y el impacto académico, pues implica esta parte de generar herramientas como la organización del tiempo, las técnicas de estudio, manejo del estrés en periodos de evaluación, la planificación de tareas. Muchos profesores tal vez sí tendemos mucho a pensar en que me tiene que hacer un resumen, pero hay alumnos que se sienten más cómodos. Hoy utilicemos la tecnología. Haz una infografía de esto. Haz un pequeño video. A mí me han entregado a veces tareas o cuando llega un alumno, es que me es más fácil si me pongo a escucharme. Ok, grábate en tu WhatsApp esa tarea o ese tema que te está haciendo muy complicado. Ah, bueno. Entonces se graban y sí, lo van escuchando en el metro y de repente ya llegan al examen y listo, aprendieron. Tenemos que encontrar esas estrategias para que ellos puedan mejorar su condición de aprendizaje. Y los estudiantes lo que sí nos están pidiendo es más apoyo en en las materias difíciles, en las asignaturas. Aquí el trabajo ha sido, ayer lo estaba revisando con una pasante, pero también junto con la maestra Carla Oresti, que es la jefa de evaluación de la licenciatura, pues utilizar las guapas, utilizar todos estos recursos que hay en la universidad, para que en un momento dado pues se les pueda sumar. Hay material que ya está hecho en medicina, ok, ¿cómo lo utilizamos? ¿Todo funciona para los fisios? Tal vez sí, pero hay algunos otros temas que sí tenemos que generar. Tenemos que generar nuestro propio material utilizando las guapas, utilizando la RUA, aquellos recursos de la universidad para que los alumnos puedan también generar su aprendizaje a partir de estos recursos universitarios. Piden exámenes de práctica porque al final pues es algo que lo ven y ahí es donde entra mucho esta parte de la simulación. También acompañarles en ese proceso, que tengan una retroalimentación en un espacio seguro antes de irse a estos espacios clínicos donde ya tienen que estar con con un paciente. Estrategias dinámicas, didácticas más dinámicas y un acceso flexible a las asesorías. A veces, pues también hay alumnos que no pueden quedarse a las asesorías ya programadas, pero sí la quieren en línea. Ok, vamos a negociar, vamos a ver cómo te ayudamos. Si no vienes tal día a la licenciatura, ok, pues veamos si el pasante puede hacerlo. Entonces, hay varias áreas en las que hemos estado trabajando en conjunto, en las que probablemente se oiga un poco entrelazado, pero es que así lo hemos venido haciendo en la licenciatura en fisioterapia, donde atendemos las asesorías, donde estamos con la tutoría individual, donde estamos con esta parte emocional, para que el alumno se sienta acompañado, para que se sienta que es parte de esta facultad, de difundirle todas las actividades. Cuando hay alguna actividad deportiva con el servicio de actividades deportivas, oye, hay un boleto para el partido de fútbol femenil. Ok, ¿sabes qué? Pues venimos con Manuel, ¿sabes qué? Danos boletos. Ah, ok, una actividad para que nuestros alumnos también vayan. Actividades culturales, está la zona cultural, hay estos eventos. Esta difusión se vuelve fundamental y que esto les permita pues una integración mayor en su comunidad. Temas que piden para futuras sesiones, pues el manejo de la presión en espacios clínicos, pero lo tenemos que hacer desde las áreas de simulación, desde las áreas de pues, prácticas en algunas asignaturas, en el cómo tratar a un paciente, en el cómo ir llenando un expediente clínico. Pareciera que es algo que deberían de manejar y aunque sí lo revisan en algunas asignaturas, a veces necesitan volverlo a releer desde otro lugar, darle otro sentido para que lo puedan hacer mejor. ¿Qué pasa con ese mundo laboral real? ¿Cómo se postulan?
Para nosotros, bueno, las generaciones de nosotros nos tocó, pues sí, hacer nuestro CV con una carpeta, pero ellos hoy se postulan en LinkedIn. ¿Qué implica eso? Entonces tenemos que transformar nuestra forma en el cómo presentamos un CV, cómo se venden ellos ante un espacio de negocio. Ellos utilizan Instagram, nosotros seguimos mandando nuestros contactos, ¿no? Entonces también esto implica una adaptación a ese proceso. La seguridad personal y profesional, la regulación emocional en prácticas, saber que pues al final se van a equivocar, pero que van a estar acompañados de alguien que le va a ayudar a tomar una decisión en ese momento de práctica o alguien que le va a hacer la observación para que mejore en ese sentido. La prevención de falta de respeto en entornos clínicos, a veces esto les cuesta, tiene que ver un poco, bueno, voy a dar un ejemplo, a veces los alumnos sienten que otros profesionistas los tratan mal. No es exactamente que los ofendan, a veces es que nuestra comunidad, digamos que le falta esta iniciativa de llegar y presentarse, de hablar, o en otros momentos lo tenían otras generaciones porque estaban ahí observando al paciente en el hospital infantil, en el hospital general. Hoy no, muchos de nuestros alumnos, pues o casi todos están en Adolfo Prieto y ahí están en un lugar seguro, ahí saben que no lo tienen que hacer, pero un hospital tiene otra dinámica, es una comunidad de práctica diferente. Entonces tienen que entender esas dinámicas y ahí es donde tenemos que hacerles ver que ellos también pueden hablar, que ellos pueden levantar la mano, que ellos se tienen que presentar tanto con el doctor como con el paciente y no nada más llegar y pararse. Es un proceso de ayudarles a que se sientan más seguros, pero no es que siempre haya como, digo, sabemos también que hay a veces violencia en algunos de estos espacios, pero no todo es violencia. Tenemos también que hacerles ver que ellos tienen que crear esa seguridad para hablar ante las demás. Y la orientación laboral internacional, porque nos ha tocado alumnos que quieren irse a trabajar a otros lugares o que ya han pedido también revalidar como sus créditos para poderlos utilizar en España, en Francia, algunos en Estados Unidos. Entonces también aquí hay más opciones. La universidad te forma para que no solo trabajes en México, sino también en muchos otros lugares. El alumno busca una tutoría que conecte con la vida cotidiana y académica, así como con la vida profesional real. Pero aquí, pues, el profesor sigue siendo fundamental. Nosotros como programa de acción tutorial en fisioterapia no podemos sustituir al profesor. Apoyamos al profesor en algunos aspectos que puede sobrepasarles, pero pues es un trabajo en conjunto en el que el profesor también nos pueda canalizar, ¿sabes qué? Si veo que este chico o esta chica no está llegando o como que cambió su actitud, esa detección temprana pues puede ayudarnos a que nosotros podamos intervenir, a hacer alguna actividad, a ofrecerle en todo caso una beca, a hacer estas actividades que le permitan al alumno continuar, a hacer una canalización oportuna. Tenemos casos que tenemos que mandar a psiquiatría y salud mental porque sí es muy particular la condición. Entonces, sabes que a partir de esto que tú me dices, no te podemos escuchar, pero la canalización es hacia acá porque tú necesitas un estudio, porque tú necesitas un acompañamiento psiquiátrico y eso, pues ya de ahí vemos cómo te vamos apoyando, te vamos orientando. Y pues siempre un acompañamiento formativo. Tenemos que acercarnos más a la fisioterapia, a que ellos vean que pues los estamos escuchando, que sabemos sus necesidades y que a veces si no las estamos considerando, que también ellos puedan venir a decírnoslas para que en un momento dado, pues hagamos una sinergia de trabajo. Pero sabemos que esto implica que con cada nueva generación hay nuevos retos, hay nuevas actividades. Cada grupo o cada generación trae una dinámica diferente. Algunos son muy accesibles, hay generaciones que son un poquito más difíciles. Entonces, encontremos esas dinámicas para que podamos ofrecerles un mejor acompañamiento. Entonces, el aprendizaje sostiene la trayectoria, pero el acompañamiento sostiene a la persona. Fue un poco de lo que quería hablar el día de hoy. Insisto, tal vez se ve como muy entrelazado, pero así es como lo hemos estado trabajando en Fisio porque soy yo junto con otra psicóloga que me apoya en este acompañamiento, que es un espacio físico, una oficina que está pegada a los salones para que el alumno, si necesita algo, vaya rápido. Ya si nos sobrepasa o tiene que ver con cosas administrativas, hablamos con el área académico-administrativa de, oigan, vengan o necesitamos hablar de esto, una sede está reportando esto.
esto no me corresponde a mí, pero te acompaño con la licenciada que maneja este tema. Entonces ahí es donde los alumnos pues han encontrado un espacio de sentirse acompañados, pero no puedo dar por hecho que como ya que lo estoy haciendo con todos, hay alumnos que todavía faltan y que tenemos que seguir haciendo visible que estamos ahí con ellos. Y pues creo que justo. Muchas gracias. Pues agradecemos al maestro, la verdad muy interesante para todos y tenemos un breve espacio para preguntas. Si tienen alguna pregunta o no sé si en la sesión de Zoom, por favor. ¿No? Ay, sí. Sí, adelante, maestra. En un momentito le dan el micrófono. ¿Ya lo traen? Ah, parece que ahí viene. Sí, para que nos escuchen en la sesión, ¿no? Para que también escuchen a la maestra, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo me disculpo, llegué un poco tarde, pero de lo que vi fue, pues me parece que están muy cercanos. O sea, sí es una comunidad pequeñita, ¿verdad? Ujú. Entonces sí los tienen más observados a todos. Em, y me llamó la atención los temas que ellos solicitan, porque pedían manejo del expediente clínico o algo así. Sí. Entonces, en algún momento, pues nos pasa como a nosotros, ¿no? Que de repente, pues es que quiero clases de bioquímica. Ups. Entonces, Ujú. ay, ya me deja, si mi amigo quiere ayudarte o algo así, no sé, ¿no? A lo mejor eso fue lo que me llamó la atención, que nos pasa también acá en la facultad. Sí, es que el reto a veces con la comunidad de docentes es eso, que son profesores de asignatura y pues solo van a dar sus clases. A veces es encontrar a algún otro especialista o algún profesor que sí esté como dispuesto a venir unas horas más, de oiga, les puede volver a dar esta asesoría. A veces lo hacemos los propios que estamos en la coordinación de la licenciatura, pero tenemos otras actividades, entonces hay que repartir nuestros tiempos para poder cumplir como con todas estas solicitudes. Aquí lo que implica pues es un ejercicio de mayor vinculación con los docentes, de llevarles esta información también a ellos, de oigan, los que están viendo el expediente clínico, podrían hacer alguna otra actividad, otra dinámica que pudiera en un momento dado ayudar a los alumnos a tener un mejor manejo, o las prácticas de simulación que están vinculadas con ya no sé CAM, ¿verdad? Bueno, pero que ahí lo vuelvan a retomar para que esto pues les ayude de nuevo a los alumnos. Nos volvemos a veces pues en cierta medida también incómodos, ¿no? Porque también el profesor puede decir, pero es que yo ya lo di. Sí, pero ¿por qué no lo da con otra dinámica, con otra didáctica? Y a veces pues bueno, hay que seguir reforzando porque lo necesitan. No es que no estuviera el alumno ahí, es que se pueden saturar de muchas otras cosas que a veces no lo significan. Su aprendizaje no se vuelve tan significativo y hay que encontrar vincularlo con otras materias a veces también. Ujú. Gracias. Pues sí, lo que veo es bastante comunicación, estar al pendiente de los estudiantes, recordarles que hay Ujú. tutoría, porque luego no me acuerdo, ¿no? Ahorita que les he estado enviando correos a los alumnos de medicina que han Ujú. estado reprobando los departamentales, dicen, ay, pues es que no sabía de ese programa. A ver, te Ujú. recuerdo que al inicio en el propedéutico, ¿no? Entonces yo creo que es mantener la comunicación y pues felicidades, me parece que el programa realmente es integral y que el estar al pendiente de los alumnos, fomentando la comunicación es Ujú. muy, muy importante. Gracias. Sí, muchas gracias. La verdad es que el año pasado, con el informe anual, registrábamos alrededor de 240 sesiones en todo el año, para dos personas que somos. Pero yo al final pues estoy en otras actividades, vengo a la facultad a reuniones, entonces pues la solicitud de atención es alta y buscamos esos espacios, horas libres, de repente oiga, profe, ¿tiene chance para hablar ahorita? Ok, sí, vamos, buscamos el momento para hablar y darles esa orientación. No es sencillo el estar siempre ahí porque de repente, ay, es que ya me acordé que este alumno me faltó atenderlo o darle esta orientación.
pero si ellos nos ven que estamos interesados y además que ven que también tenemos comunicación con esas otras áreas de la licenciatura en fisioterapia, pues podemos darles más resolución a esas necesidades, ¿no? Entonces, lo de las becas fue fundamental este año de difundirlas más, de acompañarles, de asignarles un tutor, principalmente en la beca Matilde Montoya, yo creo que varios fueron tutores, y de que pues no podíamos asignarles a los de medicina, porque los de medicina ya estaban sobrepasados. Entonces, los de fisio, ok, necesito que les des este acompañamiento. Utilizamos la plataforma del programa institucional de tutorías. Aquí hay materiales, aquí hay fichas. Puedes acompañar al alumno de esta forma. Alguno que otro profesor me faltó de formarlo en los cursos de tutorías integral, pero los demás ya lo sabían. Entonces, ok, acompáñalos así. Y ahí es donde pues tenemos que seguir fortaleciendo el trabajo de más tutores, principalmente en tutorías individuales. Lo que a veces hacemos es tutorías grupales, en talleres, en cuestión del manejo de las emociones o gestión emocional, manejo del estrés académico y pues en algunas otras actividades, ¿no? Las de integración social, hacemos una actividad cultural con otro licenciado, el licenciado Francisco, entonces ahí estamos en conjunto. Con la clínica, ¿sabes qué? Pues necesitamos hacer cursos intersemestrales, pero que sean de práctica, no de teoría, sino que el alumno venga a practicar. Ok, nos vinculamos con la unidad de atención en fisioterapia. Te voy a mandar 5 alumnos en estas 3 semanas para que hagan práctica. Se tiene que generar esta comunicación en todas las áreas. Y esta comunicación no es no solo allá adentro, sino también acá en la facultad. Vengo con la persona de becas, vengo con la persona, con el doctor Samuel, la doctora Beatriz, vengo con los de género, porque así es como de alguna manera también hacemos que la comunidad se sienta parte de esta facultad. Ujú. Perdón. Es que, bueno, voy a tomar el micrófono porque hay dos participaciones en Zoom. Uno nos dice que, bueno, que sí, a veces la mayoría de los comentarios de los alumnos no son tan buenos y es donde hay que ayudarlos y educarlos para ser más asertivos. Y una pregunta para el doctor es, ¿qué porcentaje de estudiantes en fisioterapia reciben tutoría? Tutorías individuales son pocas. Ahí sí tenemos alrededor de como 17 alumnos asignados con un docente. Pero hablo de 5 docentes y la mayoría yo y la otra psicóloga que está conmigo. Entonces, son como a los que más les estamos dando este seguimiento y principalmente los que vienen con algún rezago o que en algún momento se dieron de baja temporal y acompañamientos. Entonces, es un porcentaje bajo a nivel de las tutorías individuales. Pero buscamos otras estrategias para estar ahí con los alumnos, ¿no? El saloneo, de repente yo sí voy y paso cada cierto tiempo con los grupos. Tutorías, a nivel de tutorías grupales o cuando hemos hecho pequeños talleres para fortalecer, pues hemos tenido la participación de 20, 25 alumnos. A veces también sabemos que no todos quieren responder. Eh, pero saben que el espacio está. Probablemente, si lo viéramos así en números, yo creo que debe ser del 40 al 50% de alumnos que están en un acompañamiento. Además, bueno, de los de tutorías por becas, que esos son distintos, ¿no? Entonces, yo creo que posiblemente si es un 40, 50% de alumnos que en algún momento o han ido a tomar una sesión o que sí se han mantenido. Y el otro 50 no necesariamente está como bien en el programa, pero sí saben o van y nos consultan algo o van a dar, piden algo más o nos piden una orientación. Más o menos sería como el porcentaje. Probablemente es bajo, pero pues como tenemos el conocimiento de la mayoría de la comunidad estudiantil y nos ven y saben de nosotros, pues buscamos acercarnos desde otro lugar, tal vez no tanto desde los números. Ujú. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna otra participación, ¿no? Pues si no, agradecemos nuevamente al maestro. Le damos un aplauso, por favor. Y en este momento va a aparecer la asistencia. Bueno, espero que se pueda proyectar pronto. Y también aprovechamos para comentarles que vamos a tener un diplomado. Se llama Diplomado del Programa Institucional de Tutoría. También espero que podamos proyectar en un momento
el QR para que se puedan registrar en caso de que estén interesados. Pues ya vemos, ¿no? Son importantes estas sesiones justamente porque conocemos las experiencias, ¿no? De los programas, de las otras licenciaturas y pues nos permite tener una visión de cómo podemos nosotros ir mejorando. Entonces es muy importante esta parte. Entonces, bueno, en un ratito más les pido que no se desesperen, van a poner la asistencia y también el QR para el diplomado. Eh, Está abierta la inscripción, únicamente estamos intentando, bueno, ya se está todo el proceso para que el diplomado sea por educación médica continua. Entonces, por eso tienen que llenar un formato. Entonces, si ustedes ahorita que aparezca el QR o en las redes sociales también lo pueden consultar. Viene el formato para que ustedes se registren y también los documentos que se tienen que anexar, ¿no? Para que ya quede oficializada la inscripción. Entonces, pues les pedimos que si están interesados, por favor, se inscriban y que si no, pues pasen la voz para que este diplomado pueda llegar a más profesores. Vamos a iniciarlo el día 12. Van a ser sesiones presenciales de 9 a 11 de la mañana los días jueves y por la tarde y durante las semanas sesiones en aula Moodle. Entonces va a estar muy cómodo, ¿no? Para que lo podamos tomar, vamos a tener el espacio para comunicarnos, para pues conocer nuevas experiencias, pero también actividades en el aula Moodle. Entonces vamos a intentar que el diplomado termine en el mes de julio, para que sea este semestre nada más. Y bueno, en caso de que podamos, pues continuarlo, ¿no? El siguiente semestre o el siguiente año. Pero entonces, no se preocupen, en un momento ya aparece el registro de la sesión. Pero bueno, del diplomado, está muy interesante. Con esta parte de nuestra información, nuestro lugar de poder hacer un eso es un clave por eso que nos quiero platicar en este momento, que seguramente vamos a conectar. No, porque ustedes sean académicos que tengan alumnos en tutoría, entonces sí no tienen que estar dando clases. Entonces, bueno, por supuesto, el profesor está cordialmente invitado, pero si ustedes son académicos que están dando sesiones de tutoría, inclusive no funcionamos, ¿no? Lo que queremos es pues profesionalizar la actividad de tutoría y todo lo que tiene alguna sesión complementar. Y nosotros lo mismo que se va a pedir, sino estudiantes que tenemos escuela. Como que no me detecta, no ya está. Muchas gracias. Entonces, ya saben que y ahora sí, pues ustedes saben, ¿no? En el espacio de tutoría, porque ¿Dónde va? Espérame, pues. entonces estén primero para su asistencia, por favor. Ustedes tienen presencia con nuestros compañeros, para que conserven su asistencia. Y todos los beneficios. Y después vemos si se puede ¿Eso lo tienen? Sí. Ah, pues igual. Ya que es esto. No, pero déjale compartir este. Para compartir otro.
¿Este? Sí, sí. Sí, la asistencia, ¿no? ¿Pueden volver a poner la asistencia? Le dejamos un minutito, por favor, para que puedan ver la asistencia. La asistencia. Que también tenemos todas las análisis, están en el espacio del programa, entonces, para que puedan completar. Entonces, si ya pasaron la asistencia, la mayoría, entonces pasamos, por favor, al final del diplomado. Para que también nuestros profesores, tanto presencial como los que están así, puedan presentarlo, y si están interesados, pues que vean los documentos que necesitamos para nuestros inscritos. Mm, 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 mm. También hay que cerrar esa nueva inscripción para poder Sí, hay que cerrar esto. El código hay que cerrarlo. Ahora sí. Entonces, si cerramos ese archivo, probablemente no te permita. Ya. Esta es la información del diplomado. Y entonces estoy pidiendo para tener la información y necesito directamente mandar a programa.tutoría@hotmail.com con el formato y el documento para que se solicite. Entonces, lo tratamos, ya como les comentaba, está en Telegram y en redes sociales del programa para los interesados. Y bueno, con esto cerramos nuestra sesión. Agradecemos nuevamente al maestro Armin Jiménez Armenta. Pues la verdad es que ha sido muy rico, ¿no? Conocer esta experiencia en fisioterapia. Nos da elementos para pues, ver cómo estamos haciendo lo que estamos necesitando y quizá también nosotros nuestros servicios. Entonces agradecemos su asistencia y pues esperamos en la próxima sesión tanto de bienestar como de seminario. Igual les mandaremos invitaciones por electrónico para que, para recordarles, ¿no? De nuestras sesiones y nuestras actividades y los interesados que están en información. Muchísimas gracias. Sí, siempre. Digo, si ya no.